Muy buenas noches, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga presentaron su renuncia al Partido Revolucionario Institucional para fundar un movimiento político llamado Congruencia por México. Aseguran que tomaron esa decisión porque el líder del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Alejandro Alito Moreno, tiene secuestrado al tricolor. ¿Acaso esto es la antesala de la desaparición del PRI? Una desaparición de la que se ha hablado históricamente mucho, pero pues ahí sigue el PRI. Vamos a analizar este tema con nuestros colaboradores de los martes. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Leo, buenas noches. Y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Empezamos contigo. Yo he escuchado desde que era chavito ya la muerte del PRI y ahí sigue, de parranda, no sé si de parranda, pero ahí sigue el PRI. Yo me ¿Cómo acuerdo ves mucho de la despedida de Gabriel Said en los años 80, un ensayo que luego se volvió un libro que se llama Adiós al PRI. Sí. Y ya más para acá, un trabajo de mi ex colega en el CIDE, Joy Langston, sí, muy interesante, saludos, donde decía, el PRI es el dinosaurio que sobrevivió. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que en todas esas despedidas siempre había de alguna manera un horizonte que le brindaba al PRI la posibilidad de acomodarse a nuevas circunstancias. Digamos, en el caso de Said, bueno, pues fue empezando la transición a la democracia, que el PRI, bueno, pues supo transitar, ¿no? Negociar y encontrar ahí su lugar, en fin. Y luego después, cuando la derrota en la presidencia, pues encontró un nuevo acomodo, sobre todo en las gubernaturas, ¿no? Estados. La cuestión en esta ocasión es que no se ve claro cuál es ese lugar o cuál es ese horizonte en función del cual los priistas van a aguantar, digamos, estar fuera del poder, tener que estar pues pasando tiempos, sexenios o periodos sin su hueso, digamos, sin presupuesto. Sí. Realmente aquí sí se ve muy complicado. En una de las intervenciones, que fue el senador Osorio Chong, hacía un recuento, digamos, de todo lo que ha perdido el PRI. Decía, desde que Alito Moreno es dirigente, hemos perdido 23 de 21 elecciones de gobernador por las que hemos disputado. Hemos perdido, decía Osorio Chong, hay que revisar el dato, decía, hemos perdido más de 2,000 alcaldías en todo este periodo. Gobernábamos más de 40 millones de mexicanos y hoy gobernamos apenas 5 millones. 5 millones. Sí. Y en general, pues hacía un balance realmente devastador. Entonces, para mí, digamos, yo comparto contigo esta sensación de, yo ya he oído la despedida del PRI muchas veces, ¿no? Pero comparándolo con las otras, sí me pregunto, pues, ahora no tengo claro cuál es el lugar o desde dónde va a poder el PRI aguantar la magnitud de esta derrota. Un último dato, Morena ha conseguido en sus 9 años de existencia más gubernaturas de todas las que consiguieron los partidos de oposición contra el PRI desde que empezó la transición a la democracia hasta que se fundó Morena. Mira qué dato. Ahora, ¿es otro rompimiento el PRI? Bueno, los rompimientos del PRI ya se volvieron comunes y corrientes, empezando en 1987, si no mal recuerdo, la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, en fin, ya se hicieron comunes y corrientes los rompimientos del PRI. Y hoy es un partido más chiquito, es un partido que gobierna en Durango y en Coahuila, nada más, o sea, medio de la laguna, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta nueva renuncia o sea, que se vaya Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, ¿tiene importancia? Yo creo que sí tiene. Sí. Pensaba ahora que la conferencia de gobernadores del PRI actualmente cabe en un Smart y la bancada del Senado, ya decía yo antes que cabía en una combi. Sí. Ahora cabe en una más chica. No voy a hacer el comercial. Sí. Pero de ese tamaño es el PRI. El PRI pasa a ser en el Senado la cuarta fuerza política. Movimiento Ciudadano ya más grande que el Movimiento Ciudadano es la tercera fuerza política. Le correspondería
el Instituto Belisario Domínguez que el PRI ha tenido abandonado este sexenio comparado con el anterior, Sí. que tuvimos a un par de buenos académicos construyendo ese instituto. Pero bueno, más allá de eso, yo diría que la crisis del PRI no es atribuible a Alito. Creo que lo están agarrando de chivo expiatorio, le están cargando el muerto, pero a los gobernadores nadie les está cobrando. ¿No? Los gobernadores fueron los que se fueron a entregar a Morena, Sí, y porque es no se verdad. querían meter en problemas con el Ejecutivo. Federal. Sí. Es de destacar también que no solamente son estos senadores. Creo que es más ilustrativo los que salen con ellos, los dirigentes locales que estaban Sí. un poco de escenografía. Sí. Y ha sido por lo menos... Sí, porque hay que decirle a la gente, renuncian estos 4 senadores, pero se anuncia 300 más, ¿no? Arriba de 300. 300 dirigentes cuadros, dirigentes. locales Sí. que Ujú. son importantes en sus estados. Yo, Sí. por ejemplo, los estados que más conozco, a los que más voy, en Sinaloa y en Coahuila, el priismo está volteando hacia Morena. Ujú. Se han anunciado en el último mes, los últimos meses, renuncias de priistas, de cuadros destacados, incluso legisladores, o precandidatos del PRI a algunas de las posiciones para el 2024 que ya migraron a Morena. Bueno, en Hidalgo se les fueron todo lo poco que quedaba del PRI de Hidalgo, se fueron. Ya no hay PRI en Hidalgo prácticamente. Sí, Morena se comió al PRI. Bueno, no se lo comió. En realidad lo adoptó, lo abrazó, le hizo un lugar muy bonito, le dio la recámara principal Sí. en su casa, en los estados y en algún sentido también a nivel nacional. Esto ya se veía venir quizá desde 2018, porque el electorado que se movió a Morena masivamente fue el del PRI. Hay un estudio de Hermann Petersen, un politólogo tapatío, que enseña cómo se da esa transferencia de votos. Entonces, lo que ha pasado es que la mayor parte del PRI se fue a Morena. Y muchos de los dirigentes y de los cuadros que no les gusta Morena Sí. se están yendo a Movimiento Ciudadano. Cuando el PRI acabe de quedarse sin esos dirigentes y sin esos electores, pues prácticamente no existirá. Sin embargo, está el registro. Y es importante ver qué es lo que pasa con ese registro. Al irse estos senadores, al tener tan pocos gobernadores, es muy probable también que el PRI pierda peso y precio, que se haga muy barato en la alianza opositora y que le den 1 o 2 candidaturas a gobernadores y complicadas. Ujú. Después de eso, veremos cómo está la disputa por el registro del PRI. Yo pensaría que es un buen momento para que los gobernadores actuales, particularmente Manolo Jiménez, con la fuerza con la que llegó, se quede con ese registro y proyecte algo nuevo. Eso sigue siendo un botín atractivo, Bueno, y no, siempre y cuando claro. no tenga la marca PRI. Pero lo que llama la atención, y coincido completamente contigo, Gibran, es que en las encuestas nacionales hay un 15%, 16% del electorado que dice que si las elecciones fueran el día de hoy, votarían por el PRI. O sea, sí hay un electorado priista, Paula, sí lo hay. Más allá de la franquicia, más allá de los cuadros, sí el Revolucionario Institucional dejó un electorado que parece que todavía es fiel a ese partido. Pues yo, o sea, Y que tiene un gran valor, hay que decirlo. yo, ¿no? un 16% No, bueno, en este contexto Uf. no es nada despreciable. La Sí. otra cosa, abonando un poco a lo que dice Gibran, es en este registro pues también están las prerrogativas de cara a 2024. O sea, cuando uno piensa en qué se llevan los que se van, ¿no? O sea, creo que estas renuncias, me parece que son renuncias simbólicas que te dicen que el PRI está desfondado en el tema de las alianzas, en el tema de que ya Alito efectivamente se ha quedado con, digamos, la marca y se va como la historia, se va como la trayectoria del PRI, se va y se queda este PRI de Alito que es un PRI, además de perdedor, sabemos poca cosa de ese PRI, ¿no? Entonces, es un PRI que necesita hacer alianzas para sobrevivir y que Alito va a hacer todo lo posible por mantenerlo y nada más, ¿no? Me interesa el tema de las gubernaturas, ¿no? Los gobernadores que se fueron embajadores no han renunciado al PRI. Bueno, uno los corrieron. Se llevaron, ¿no? se llevaron sus estructuras, Sí.
O sea, el PRI se ha vendido un poco como coche viejo, ¿no? O sea, se ha vendido por partes. En cada elección ha vendido la estructura de esa entidad federativa correspondiente a cambio de, pues, embajada, impunidad, y todos se han ido muy contentos, ¿no? Pero creo que de las cosas que se queda el registro, se quedan las prerrogativas que se van a marcar según los resultados del proceso electoral de 2021, de la elección federal. 21, sí, claro. Y entonces, pues tampoco son unas prerrogativas despreciables. O sea, aunque en estos 3 años el PRI se haya terminado de hacer chiquito, pues todavía tiene lana, spots, todo que aportar. Y una marca con pésimo branding. Sí. Ahí, pues vale la pena ver cómo la van a acomodar dentro de la alianza. O sea, ya básicamente es el PRI con esa lana y Alito. O sea, ya no tiene, creo que ningún Manolo Jiménez, pero Manolo Jiménez acaba de entrar a la gubernatura. Pero no tiene ni siquiera cosas competitivas que poner sobre la mesa. Quizás, si estamos hablando del Congreso, por ejemplo. La pregunta aquí es cómo se visualiza, Carlos, el PRI después de Alito. Exacto. Uno, yo creo que, pues, digamos, intuitivamente diría el siguiente es Riquelme, ¿no? El todavía gobernador de Coahuila, que ha resultado un extraordinario operador político y electoral, de los mejores. Ese sí es de carros completos para el PRI de ahorita. O sea, algo tendrá este señor que hace bien las cosas, ¿no? Entonces, quizás sea el grupo Coahuila, ¿no? Riquelme y eventualmente Jiménez, los que agarren esa franquicia. Pero los van ¿no? a dejar. Bueno, esa es la pregunta. Uno, los van a dejar, ¿Dónde? y dos, ¿qué tan atractivos son para otras franquicias cuando tienen, digamos, esa habilidad, esa capacidad? ¿Para qué se quedan en una franquicia chiquita si se pueden ir a una más grande? ¿Eh? Si se pueden quedar la franquicia y refundarla, sería buen negocio. Sí. Pero una para si los franquicia dejan. con tantos negativos. A ver, pero ustedes, y este es otro viejo debate que yo recuerdo, sobre todo en la época de Salinas, si no era el momento de cambiarme el nombre Sí. y darle una chaineada al PRI. Y ganaba la oposición tradicional. Oye, no, la marca sigue teniendo jale, ¿no? Sí. O sea, yo no me imagino un rebranding, ¿no? O sea, ya no se van a llamar Zucaritas, sino se van a llamar, ¿no? Corn Pops, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que la verdad estamos un poco especulando en torno a una circunstancia que por buenas ideas que se nos ocurren acá es muy difícil. Porque para nadie es fácil gestionar un naufragio. Y creo que eso es lo que está Pero un pasando en el PRI. naufragio, lo que estás diciendo es que esto sí va, o sea, esto sí es el Titanic, como dice El Danto. Britannic. El como le dicen. Britannic. O sea, sí va hacia abajo. No hay Bueno, manera de salvarlo. De que va hacia abajo, Sí, ¿no? sí. Ahora, yo lo que he visto también es que la solución que han encontrado muchos priistas para no hundirse con el descrédito del PRI es irse. ¿No? Esto lleva pasando también, como decían, es previo a Alito. ¿no? Priirse. Sí, pero con Pris. Alito se ha acelerado muchísimo. ¿no? Ajá. Es interesante notar que estas escisiones recientes no tienen nada que ver con la estrategia de la alianza. Ujú. O sea, yo no he visto ninguno No. de los dirigentes o de los liderazgos que se están yendo a decir estamos en contra de la alianza. Al contrario, han dicho no, nosotros respetamos el proyecto de la alianza. Nuestra bronca es con Alito. Es con O sea, Alito. este es un pleito de familia. Sí. Le hubiera podido suceder a cualquier otro dirigente Ujú. que no fuera Alito. Puede ser, porque la circunstancia era muy adversa. Lo que pasa es que Alito, además, aprovechando quizás como la crisis, la verdad es que se ha aborazado y ha convertido al partido en un botín. Hizo esta cuestión de prorrogarse, digamos, unilateralmente su mandato, de hacer purgas en la bancada del Senado, digamos, en su consejo ahí nacional. O sea, realmente se está haciendo cada vez más chiquito el PRI, pero él está estrechando cada vez más el control que tiene. Y eso es lo que ha generado Claro. estas salidas. Que eso es lo interesante. Si lo mide uno a Alito por resultados electorales, ha sido el peor Fracaso. dirigente. Si lo mide con el control que Eso. ha adquirido el PRI, pues es un gran líder. Pero es como los No. chuchos. Pero es un líder de es los 4 chuchos en el personas. PRI. Es los chuchos, o sea, sí sería más se como el perrerizó. PRD. Exacto, Gibran, ¿no? Sí, Digo, porque que tiene el control del partido y es y impresionante. ahora ya lo tiene absolutamente. Pues ya qué contrapeso Claro, tiene. pero pues de Eso sus 4 quiere decir gatos. que lo que él decida, su voluntad, se hará en Sí. la alianza. Y además, por otra parte, tiene a la alianza más o menos chantajeada y bajo control, porque él
tiene las cartas abiertas. Y por una parte aquí estamos en la alianza, valemos los votos de 2021, que como decía son muy significativos. Sí. Son más de 15 millones de votos, si no me equivoco. Muchos. De la alianza completa, la mejor. Pero de PRI solo 15 millones. No, es 15%. No, serán 15% del electorado. 17% por ahí. En lo que sale ahora en las encuestas. Sí. Lo que sale por ahora en las encuestas, eso es con lo que va a negociar. Y la cosa que ha dicho es, digamos, la alternativa que ha mostrado es, si no me quieren aquí, me voy con Morena. Y el presidente ha abierto también una ventana para ese PRI, diciendo que retomen sus valores revolucionarios, los presidentes que hicieron muchas cosas. Entonces, la verdad es que él queda fuerte al interior del PRI, pero también al interior de la alianza. Quedará muy débil ante los medios de comunicación, en la opinión publicada, pero fuera de eso, la jugada personal, digamos, en lo que tiene que ver con su poder, le ha salido bien. Déjame hacer una cosa aquí. Yo creo que comparto tu lectura, pero creo que el hecho de que se le vayan senadores lo debilita, ¿eh? O sea, tiene menos votos que poner sobre la mesa a la hora de negociación. Ya estamos muy entrados en la dinámica electoral, pero digamos, en la lógica de que todavía puede haber reformas y todo, este movimiento a él sí le resta pero la fuerza en el renuncia le Senado. deja sus espacios por lo menos para poner a su gente ahí. ¿En dónde? O sea, pierde poder en el Senado, que nunca ha tenido el Senado. Pero Lo tenía en primero el Senado Osorio. cada voto valía oro, acuérdense. Pero ustedes ven a los 4 que se fueron votando con Morena. no. Algunos es que sí. Sí. A Erubiel Ávila yo sí lo veo yéndose a Creo que Morena. está interesante a dónde se van a ir, empezando por si van a tener cabida o no en la alianza y si Alito los va a dejar tener o no, cabida en la alianza. O sea, yo veía las entrevistas, las entrevistas y así como nosotros sí queremos seguir construyendo en la oposición y nosotros sí queremos seguir, pues como que sí quieren, pero quieren como independientes y yo no sé si en esta alianza tan abierta y tan plural y tan todo el mundo aquí es muy bienvenido, si van a poder tener cabida ahí y si tienen algo con qué jugar. Pero fíjate, ese es otro fenómeno muy interesante, que de los 128 senadores ya hay por lo menos 9 que se han hecho independientes. O sea, estamos hablando del 8%, que dicen ya nosotros no somos de un partido. O sea, ya es un número, un bloque interesante. ¿Qué te dice eso, no? También, ¿no? Que este reacomodo de los partidos, ¿para qué sirve? Déjame ponerlo así, Gibran, ¿para qué sirve el grupo plural y ahora este grupo independiente que suman 9? ¿Qué fuerza tiene? Bueno, sirven para meterle matices a las leyes y ganar los debates, que eso creo que el grupo plural lo ha hecho sistemáticamente. Sí, tienen buenos, como Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez. Como no tienen que negociar de cara a siguientes elecciones porque su peso es personal, y si encuentran una vía partidista, lo hará cada uno de ellos y negociar. Para la reelección, por cierto. Para la reelección o para lo que quieran, para seguir con vida política, así es que a eso aspiran. En el Senado, lo único que los une es esa crítica y, digamos, en el caso del grupo plural, ese matiz progresista y promotor de los derechos humanos. Sirven para evidenciar desde la tribuna cosas que ni en Morena ni en el bloque de contención se pueden decir por disciplina partidista. No les importa criticar burocracias, no les importa criticar dirigentes, porque no depende de ellos su reelección y tienen diversas vías abiertas. Esto es producto de la crisis de los partidos políticos. Es que el presidente de la República lo decía, los partidos ya no sirven para nada. Sí. Y decía él los de oposición. Sí. La verdad es que Morena tampoco. Son marcas que sirven para presentarse a las elecciones, pero de todas maneras los candidatos se tienen que conseguir su lana y pagar sus campañas. El dinero de los partidos se privatiza mediante consultorías. En todos los casos, el financiamiento que se consigue para las campañas es privado y con ese van. Entonces, importan mucho más esos conglomerados o módulos de poder que se generan y que pueden saltar al partido que sea, sin importar su ideología, que ya el aparato de partido mismo. Por arriba están las burocracias.
abajo están esos módulos o conglomerados de poder y en medio solamente hay un público, pero las militancias típicas del siglo XX desaparecieron. Ahora estamos en una época que es más determinada por los públicos que reciben los mensajes, los replican, se emocionan o no, que por las militancias. Ahora, si hay un partido que presume que tiene una militancia... Es Morena. ¿Y el PRI? Ah, bueno. El PRI, me decía el otro día un priista, hay al parecer una lista creo que de 1,5 millones de priistas. Yo le dije, ¿de verdad? No, sí, de verdad. O sea, si algo ha hecho Alito estos años es hacer la lista de militantes de verdad. Bueno, eso tiene un valor. Eso no lo tiene el PAN, ni Obama. Bueno, no lo tiene el Obama. si ¿no? uno El PAN tiene un padrón, creo que es de 200, 300 mil, no. Sí. Entonces, si uno considera lo que Reforma publicó una vez y por alguna razón no le dio seguimiento, de que entre los representantes generales de Morena, que Sí. son de los cuadros más importantes en las elecciones, más del 90% tiene 2 programas sociales por lo menos. Entonces esto no es una estructura militante, es una estructura política, no, desde es luego. clientelar, es clientelar. Desde luego, pero esos no son No, militantes. por eso. Yo digo que por lo menos los priistas sí presumen, Paula, que hay una militancia. Y ¿sabes qué? Lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver con lo de las firmas, qué tanto el partido se involucra con sus candidatos para sacar las firmas. Porque los candidatos pueden pedir la ayuda del partido, ¿eh? Claro, no, yo ahí tengo una dudita sobre cuando hablamos de cuánto le aporta Alito a la alianza, es si su presencia no le aporta más a los contrarios que a la propia alianza. Y él está ahí porque le conviene a los contrarios que él está ahí en la alianza. Que él aporte su desprestigio. Exacto, que él, a la alianza, o sea, que él esté aportando ahí sus negativos, Exacto. ¿no? O sea, yo veo, este tema de militancia, estructuras, dinero, no sé qué, está calculada 2021. O sea, todo lo que ha sucedido de 2000, no es mucho tiempo, pero es muchísimo en términos O sea, tú de ya lo que ha se ha perdido. debilitado, eso es lo que Yo, tú... pero, y aparte Sí. creo que se ha debilitado en términos me desangré. O sea, sí creo que... Pero creo que el debate PRI ha es tornado, muchísimo más Paula, chiquito. exacto, eso es, ¿qué tanto se ha debilitado el PRI y qué tanto fuerte sigue siendo o cuál es el valor, vamos a ponerlo Sí, así, no, cuál es es con el las valor gobernaturas del que ha PRI perdido. en términos de poder en la Cámara de Diputados, poder en la Cámara de Senadores, militantes, capacidad de movilización, dinero público, en fin, ¿no? Eso que es lo que le da valor a los partidos. Yo Eso creo es lo que tenemos dudas, creo, ¿no? Y ¿O yo no? creo que Bastante. el Sí. saldo no va a ser el que ellos están contando. Creo que son medio cuentas del gran capitán. O sea, todos los gobernadores que han perdido han pasado su estructura morena. Los diputados y los senadores que como sea tienen su base y tienen ahí sus movilizaciones en sus entidades federativas y eso, salen del juego. Dinero, lo que dice Gibran es cierto, la lana que se mueve es lana privada. Y pues cuanto más grande la marca, más quieren estar con el ganador. ¿Con quién se van a estar yendo estos Morena. empresarios chicos, medianos y grandes en las entidades federativas, en los municipios? Con Morena. Entonces, ¿ya cuánto arrastre real tiene el PRI como para estar negociando y como para estar poniendo cosas en la campaña? Yo creo que más bien es un negativo para la alianza. Sí, a ver, yo creo aquí también que hay un tema interesante. O sea, esta gente que se va del PRI, pero no se va de la política. Yo podría apostar, por decir Claro. ahorita, que Erubiel se va a ir a Morena. No, al verde, dicen que al verde. Bueno, que Claudia Ruiz Massieu a lo mejor se va muy en Ciudadano. O sea, Sí. lo que vemos también, lo que llevamos mucho tiempo viendo, son estos chapulineos de políticos de un lugar a otro. O sea, como que a pesar de la crisis del sistema de partidos, la clase política siempre se está reciclando. De hecho, es un tema que hemos tocado en otros episodios. Sí, claro. La falta de renovación de los cuadros políticos. Yo creo que en términos electorales es muy claro que en México ha habido un realineamiento de electorados, de preferencias, pero no acaba de haber una reconfiguración del sistema de partidos porque es un sistema muy rígido, con barreras de entrada muy Altísimas. altas, donde incluso, por ejemplo, ahorita que mencionaban lo de la reelección, que yo recuerde, una de las restricciones para poderse reelegir que tiene un diputado o un senador es que solamente se puede presentar a reelección por digamos, con los colores del partido Sí, no por sé el que si fue electo quedó en primera eso. instancia. No sé si quedó eso y no sé si está incluso, creo que impugnado
en la corte o Revisemos. en el tribunal, pero sí, en cualquier lo prometo caso, es una señal de cuán restrictiva ha terminado siendo la legislación, que bueno, pues obvio, la hacen los propios partidos para proteger su cortijo. Pero aquí lo que empezamos a ver es que ya, digamos, las costuras están cediendo, porque claramente el sistema de partidos que tenemos hoy ya no refleja realmente los cambios que estamos viendo por los que se está decantando el electorado. Y esto es un problema, porque como lo hemos discutido muchas veces, quienes necesitamos que abran esa puerta y lo cambien, pues son los principales beneficiarios de no hacerlo. Entonces estamos como en este lugar trampa, atorados con una parálisis donde el cambio se está expresando de muchas maneras por los márgenes, porque propiamente en el sistema de partidos pues no puede acabar de dar la vuelta. Sí, yo escuchaba ayer también a Miguel Ángel Osorio Chong. Es que el PRI de Alito ya no es el PRI de Colosio y el PRI de... bueno... El PRI de Osorio tampoco era ese PRI. O sea, perdón, pero, o sea, venir con la gran historia de la nostalgia de cuando éramos... No. Pueden ver hacia el pasado, pero ¿quién está viendo hacia el futuro en el PRI? Nadie. No hay horizonte. Nadie. Yo diría yo que... sí, yo veo a Manolo Jiménez, por ejemplo, que es el único que se me ocurre. Ojalá está yendo hacia el futuro en Coahuila. A ver, primero tiene que hacer algo muy importante y es gobernar bien a su estado. Mientras tanto, Riquelme puede entrar al quite. Tuvo un discurso de futuro en su candidatura, pero me parece que nadie, ni él ni Riquelme, ha hablado de un futuro para el PRI. Sí. O, digamos, para esa franquicia electoral con registro, ¿no? Pero tampoco en el gobierno se habla de futuro. Tenemos una crisis de futuro en ese sentido. Yo te diré, yo te voy a decir, yo creo que el nombramiento de nuestra ex colaboradora Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación es una declaración de que ahí viene la generación rumbo al 2030. Bueno, sí. Más que de ideología y de qué vamos a querer para el 2030, sino de un recambio generacional. Yo lo veo así. Puede ser. No sé por qué si es que me cae bien Luisa María. Un poquito sesgado. Bueno, queremos presidenta, es la hora de opinar, cabrón. O sea, tu partido, man. El partido es la hora de opinar. No, pero a ver, a mí sí me parece que ahí hay un recambio posible de Morena, más que pensar en el futuro de la nueva generación. No sé si no lo ves tú así. No, claro que hay un aviso de cambio generacional. Si pensamos en Luisa, en Marat Bolaños, en quienes han tenido ahora subsecretarías y direcciones generales, ¿no? En el subsecretario de Hacienda de Voto. Sí. Pues sí, digamos que el cambio generacional es que ahora están tomando lugar en el gabinete los amigos y compañeros de generación de Andrés Manuel López Beltrán. O sea, el futuro es... son treintañeros. Un Andrés Manuel por otro, básicamente. Pero ideas de futuro no hay, porque todos esos, los que hablan públicamente por lo menos, se dedican a hablar de cómo la cuarta transformación es una rehechura de pasados gloriosos o presuntos Bueno, pues es que gloriosos. Están siguiendo al presidente, ¿qué quieres? Pues sí. Dale chance, son chavos que están... Es lo terrible, que es allá no están tan chavos para seguirlo Bueno, así. 30 y tantos en la política, frente a Osorio Chong. Ciegamente la política. Frente a Osorio Chong o a, o a Santiago Krill o Beatriz Paredes. Para ascender, el etos pertinente en Morena es la obediencia. Y la obediencia, en ese sentido, es el pasado. Entonces no tenemos ni, aunque sea por marketing político, ideas de futuro. Eso me parece terrible. Estoy de acuerdo. A ver, ya un último comentario. Ya nos fuimos a Morena, pero estamos destapando a Luisa María Alcalde. Bueno, es que para el empezamos 2030. en el PRI y terminamos en Morena. Igual que los priistas. No, pero por ejemplo en MC ya está ahí Luis Donaldo Colosio Riojas. Samuelito. O sea, sí. A ver, empieza a surgir esa generación, yo creo. Generacional no es futuro. O sea, es puro cálculo biológico. En 10 años, 3/4 partes de los dirigentes de Morena van a estar muertos. O sea, no les estoy deseando la muerte, es biología. Sí. O sea, ¿cuántos años va a vivir la exministra? ¿Cuántos años va a vivir Bartlett? Sí. O sea, evidentemente tienes que apostarle al futuro, si no te vas a quedar sin dirigentes. Y la otra es, o sea, dentro de las muchas cosas que vamos a pensar de
¿qué no está? Si el PRI está muriendo, hay una cosa que creo que no va a morir desgraciadamente en mucho tiempo, que es la forma priista de gobernar. Eso. O sea, creo que la forma priista de gobernar la estamos viendo en Morena y la estamos viendo en las cúpulas partidistas y la estamos viendo. Creo que ahí sí podemos hablar de que el PRI se va a eternizar en eso. Eso nunca va a morir porque, como bien decía Adam Przeworski, todos los políticos son priistas. En México. En el mundo. En el mundo. En el mundo, decía Jaworski. Nos oían los mexicanos decir que los priistas decían, no, pues todos los políticos son priistas. Sí, sí. A ver, Lyndon B. Johnson, que es un presidente que yo admiro mucho de Estados Unidos, era un priista. De la mejor cepa, ¿eh? Si uno lee las biografías de Robert Caro sobre Lyndon B. Johnson, dices, este era como López Mateos, igualito, ¿no? Tejano. Pero bueno. López Mateos Tejano. Gracias, señores. Yo los veo en un mes porque me voy a ir de vacaciones. Les deseo todo lo mejor y nos vemos pues, por ahí en algún momento de agosto. Gracias, muy Carlos. Bien. Gracias. Paula. Gracias, Gibran. Yo me quedo acá en la siguiente mesa y todavía estoy toda esta semana, pero vamos a una pausa y viene Eduardo Guerrero y Guillermo Valencia para hablar de lo que está pasando en Michoacán y el lamentable asesinato de Hipólito Moro. Regresamos.